Ones vivere alterum non laedere sum quid tribuere, que dice que es vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada quien lo suyo. Ese es uno de los conceptos de justicia más antiguos que existen. Y hablando sobre justicia y hablando sobre lo que significa un eventual fin del mundo, que creo yo que esperemos que estemos muy lejos de ese escenario, pero yo lo veo muy cercano. Y como siempre, peregrinos, es un gusto estar con ustedes en este programa especial de escritoras y escritores independientes. Y como siempre, es un gusto, Clau, tenerte el día de hoy, porque vamos a hablar de un tema que ya sabes que a mí me encanta, me fascina, que es el de la ciencia ficción. Me gusta mucho, sobre todo, este título que es ciencia ficción en México, en escenarios en México, y que también donde hay un trasfondo bien importante. Pero Clau, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre el libro, la sinopsis del libro y también de su autor, que lo tenemos ya listo para entrar a cuadro y platicarnos un poquito sobre el mismo. Ahí vamos a entrar de lleno con nuestro invitado que se encuentra en la Ciudad de México. Él es el escritor Roberto Bojorges Cruz. Y bueno, este libro que se llama Imperio, ¿no? Una novela distópica, como dice la sinopsis, pero vamos a investigar por qué. Gonzalo, te damos la bienvenida, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Por fortuna bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy contentos Gracias. de tenerte. Y como dijo Gonzalo fuera de cámara, la novela de ciencia ficción es una de sus preferidas. Adelante, Gonzalo. Roberto, generalmente leemos la ciencia ficción desde varios puntos de vista, siempre o muchas veces nunca hay buenos ni malos, sino sencillamente hay intereses creados, hay protagonistas, hay antagonistas, y muchos de los escenarios ocurren en lugares distópicos, alejados, ocurren en ciudades importantes. Por supuesto que México es una ciudad capital, pero no nos acostumbramos a veces a leer o a ver nuestra ciudad tan importante y tan grande como es la de Ciudad de México, como uno de los puntos importantes donde se puede desarrollar un universo, una posible confrontación, un escenario total de la ciencia ficción. Cuéntame, Roberto, un poco sobre tu libro y también por qué la Ciudad de México por encima de los tradicionales escenarios de Nueva York, de Los Ángeles, de París, de Washington. ¿Por qué la Ciudad de México y de qué se trata el libro? Imperio es una historia atrevida, audaz, insólita, pero también apasionante. ¿Por qué en la Ciudad de México? Soy mexicano, me encanta la Ciudad de México, me encanta mi país, pero también me encanta el mundo. Y si nosotros volteamos a ver hacia el norte, sur, este o poniente, vemos ya mucha maldad, vemos mucha guerra, muchos delitos a los que yo he llamado que son pecados que deben de ser imperdonables a los ojos de Dios y de los hombres. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que tener violadores? ¿Por qué la misma justicia dice, es violador, se va a la prisión, pero qué pasa con las víctimas? Les dejan heridas profundas que nunca van a sanar. Las heridas internas jamás van a sanar y todavía deja secuelas psicológicas, secuelas morales en esas víctimas que son inocentes, ¿sí? Tuvieron la desfortuna o fortuna, no lo sé, de haber nacido en un cuerpo femenino o de un niño o de una niña que los violan, y eso para mí ya debería de ser inaceptable. Le pongo que es una novela distópica porque lo que estamos viviendo ahorita nos va generando un ambiente totalmente atroz, totalmente inseguro. Antes decíamos, hay que cuidar a las niñas. Hoy en día ya tenemos que cuidar también a los niños. Antes era difícil que se perdiera un hombre, ahora ya se pierden ambos sexos. Antes era difícil que se metieran con los niños, ahora ya se meten con los niños. Entonces la humanidad cada vez se va degradando más, se va degradando más. Y yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Por eso es que el libro inicia con una frase de que los peores monstruos de la humanidad
surgen a raíz de la más terrible de las injusticias. Y las injusticias, pues somos nosotros, somos seres humanos. El mundo está porque así lo hicimos nosotros, no lo hicieron los dioses. Si partimos de la religión, los dioses nos dieron un planeta donde vivir, donde desarrollarnos. Pero la situación actual es problema de nosotros. Entra en juego lo que es el poder político, el económico, el social y diferentes partes que son ejes transversales de toda esa parte, de todo ese engranaje, y hemos llegado ya a niveles que son prácticamente antagónicos. Ya nosotros somos, como dijera Schopenhauer, el hombre es un lobo para el hombre. Mencionas esta frase, el homo luminis, lupus homi, el hombre es este lobo del hombre, pero me recuerdo una que también, bueno, obviamente se cita o se le cita malamente muchas veces a Maquiavelo, que dice que, y no citan la frase completa, que el fin justifica los medios siempre y cuando el fin valga la pena. Y también citando a tal vez, bueno, no un contemporáneo de Schopenhauer, pero sí también otro filósofo alemán, cuando nos dice que cuando uno, y justamente es lo que te quiero preguntar, cuando uno mira dentro del abismo, tenga cuidado aquel que mira dentro del abismo, porque el abismo también mira dentro de ti. ¿Cómo evitamos, Roberto, en este nuevo mundo distópico que tú creas, en esta novela, los excesos también de cuando uno trata de impartir justicia? ¿Quién le pone candado a quien emite justicia? ¿Cómo podemos nosotros ponernos como los paladines de la justicia? ¿Cómo podemos crear estos juicios tan valorativos y no caer precisamente en después en volvernos los villanos? ¿Cómo maneja este libro tuyo estos dilemas morales? Porque veo que los planteas, estas paradojas acerca de lo que son ideologías dominantes, posturas políticas, posturas sociales, estos discursos que permiten que cualquiera puede decir nada, pero ojo, siempre y cuando sea dentro de lo que es políticamente correcto y no te permite disentir. ¿Cómo maneja la novela estas paradojas? Porque finalmente quien castiga, quien enjuicia, tenga cuidado porque también puede sufrir lo mismo. Tengo mi personaje principal, vamos a llamarle, es un corresponsal de guerra. Y él como corresponsal de guerra le diseñó un personaje que va desde el siglo pasado, que pasó por lo que es la guerra de Vietnam y todos los conflictos armados que ha existido en lo que es la segunda parte del siglo XX. Entonces él, al conocer el temor, el miedo, la ira, las traiciones y otras cuestiones, ve que nuestro mundo prácticamente ya es insalvable. Los niveles de corrupción son tan grandes, tan altos, la connivencia de las autoridades con los criminales y la protección ha llegado a unos niveles insospechados, que todos los conocemos, pero que nadie se atreve a hablar de ellos porque le tenemos miedo a las autoridades. Nosotros no tenemos una posición que nos permita tomar decisiones para enfrentar ese flagelo que va dañando cada año, ¿sí? Van pasando las décadas y nosotros vamos que los crímenes van en aumento. Queremos formar prisiones que llamamos de máxima seguridad, pero seguimos en lo mismo. ¿Para qué queremos esas prisiones si ellos no se regeneran? ¿Para qué queremos meter personajes, cortarles la libertad si nos estamos olvidando de lo que son las víctimas? Entonces, considerando que nuestro mundo ya va en decadencia y que no vamos a poder nunca limpiar el planeta de esta parte, entonces este personaje que le denominé Sir Alphonse Toussaint, porque también le puse un linaje así aristocrático, de que es un hombre que nació en una cuna pues con todas las comodidades, como se dice, cuna de seda, tuvo una infancia muy diferente al resto del mundo, pero también él tiene un humanismo que es bastante amplio, bastante grande, y por eso lo hice corresponsal de guerra. Entonces, él, al determinar que es casi imposible reorientar el rumbo de la especie humana o detenerla para partir hacia un nuevo horizonte,
decide conformar un equipo de genetistas. Ese equipo de genetistas está nutrido por diferentes especialidades de la medicina de muchos países, sin importar que sean capitalistas, populistas, comunistas, ¿sí? Y arman un laboratorio de bioseguridad nivel 4 para estudiar el ADN de violadores, de secuestradores, de asesinos y otros delitos que, como les comenté hace rato, a mi juicio, deben de ser imperdonables a los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, considerando la experiencia que tuvimos con el COVID-19, ese grupo de genetistas estudia el ADN, cómo está compuesto el interior de cada uno de esos hombres que no respetan la ley y que dañan a los inocentes. Y entonces creamos unos vectores virales que van a ir directamente a su ARN mensajero para atacarlos desde ahí. Sí, es una novela, no hay que perder ese punto de vista, es ficción, pero en esa parte para mí es muy importante hacerle ver a las sociedades y a los presidentes de todos los países que van a ser objetivos seleccionados, que no van a morir inocentes. ¿Qué es lo que sucede en las guerras? Y lo tenemos desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, conflicto de Vietnam, el conflicto de Afganistán y otros tantos más que hemos visto cómo nacen, cómo se crecen, cómo se derrumban, pero mueren muchos inocentes, principalmente la población que es la que menos tiene que ver con los intereses personales de los presidentes. Las guerras vienen a raíz de los intereses de los presidentes, no de las naciones. Esa es una falacia que muchas veces no logramos comprender. Entonces, este personaje hace videos en las redes sociales para indicarle a la gente en sus diferentes idiomas qué es lo que se está haciendo para detener el hundimiento de la especie humana, para separar a justos de pecadores. Ahí tomé como modelo el juicio final de Michelangelo de Buonarroti en la Capilla Sixtina para que nosotros podamos conformar una nueva especie. Vamos a ir eliminando lo putrefacto. En esta parte me enfoco a lo que son los objetivos Velociraptor, que son aquellos que les comenté, cometen pecados que deben de ser imperdonables a los ojos de Dios y de los hombres. Entonces mi personaje, al mismo tiempo, sin importar si es de día o es de noche, lanza un ataque en los 5 continentes para esparcir esos vectores virales y lleguen prácticamente a toda la humanidad, y el virus, el vector viral, empieza a actuar en aquellos que tienen las coincidencias de ese estudio que se hizo del ADN. Entonces vamos a empezar lo que es la conformación de una nueva especie. Comentaba con algunos amigos, grupos de opinión y demás, me dicen, es que conformar una nueva especie a través de la genética es crear una subespecie. No, 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 no. Estamos utilizando la genética para atacar exclusivamente esos personajes y no tengamos muertes de inocentes. Es por eso que también utilizo de que no podrán los presidentes calificarlo como crímenes de lesa humanidad porque no estamos afectando a la población. Nos estamos deshaciendo de todo lo putrefacto, de todo lo que daña la convivencia de la población mundial, sin importar su bloque político, sus costumbres, su historia, su vida social, su religión, nada, nada tiene que ver esa parte. Nos enfocamos en ese problema y es como empieza prácticamente lo que es la historia de imperio. Comentas esto y leyendo tu novela, hay una paradoja que dice, es una paradoja bastante usual y plantea esta idea de si pudiéramos viajar en el tiempo hoy y nos encontrásemos con Hitler siendo un niño, aún sin haber cometido los crímenes, y lo tuviéramos de frente, ¿seríamos capaces de matar en ese momento a un inocente sabiendo lo que va a ocurrir o lo que va a ser en el futuro? Y parte de la segunda parte de esta premisa que dice, si matásemos a todos los asesinos del mundo, si matásemos al asesino, realmente, ¿quiénes quedarían vivos? ¿Quiénes quedarían de pie? ¿Quedarían también otros asesinos? ¿Cómo resuelves? Y yo sé, Roberto, que
tal vez no sea la premisa importante de la novela, pero cómo tú a nivel de autora, a nivel, también pudiera servir como parte de un segundo libro, resuelves este conflicto moral, porque finalmente si eliminamos a los asesinos, a estos entes del mal, estos portadores, todo esto, y es cierto, no podemos dejar de lado que existe, pero también nosotros nos convertimos en ese abismo, y para aquel que tiene que luchar con gigantes, con monstruos, no, cuídese de no convertirse uno en el camino. ¿Cómo evitamos convertirnos en ese monstruo? Con la dinámica que tenemos actualmente de capitalismo, comunismo y ahora esa parte llamada populismo, para mí vamos hacia un mundo indeseable, porque estamos dejándonos llevar por los caprichos de nuestros gobernantes en cualquiera de los 5 continentes. Sí. Es una novela distópica porque nos habla o nos pone en énfasis el mundo más indeseable que vamos a tener en las próximas décadas. Varias veces pregunto ahí en la novela, ¿cómo estará el mundo en las próximas décadas? De seguir con esta dinámica, vamos a perder las libertades, que ya se está viendo en muchos países, de que ya no quieren dar libertad. Estamos cayendo prácticamente en esas películas que vemos del futuro, donde hay un Capitolio que vive con todos los lujos y el resto del pueblo que apenas sí tiene para comer. Entonces, viene otra vez la pregunta, ¿cómo estará el mundo en las próximas décadas? Bueno, pues entonces estas personas, este grupo que se dedicó a estudiar el ADN de todas aquellas personas que no quieren acostarse a las leyes de la vida y que dañan a gente inocente, pues a la vez estamos hablando de un mundo utópico, vamos hacia un mundo ideal. La conformación de una nueva especie, utilizando una solución final, que prácticamente es una depuración artificial, pues es un tema de debate por la doctrina que tenemos de los derechos humanos. Pero aquí viene otro enfoque un poquito complicado y que va a generar, así como muchas corrientes contrarias, aunque también va a haber corrientes a favor. ¿Dónde está la frontera que divide los derechos humanos de las víctimas y de los que cometen esos crímenes? Es complicado. A eso hay que aunarle la corrupción y la impunidad, sobre todo la impunidad. Sabemos que los sistemas de procuración de justicia y de seguridad pública que tenemos en diferentes países son prácticamente invisibles. Tenemos un deshumanismo tan fuerte, tan acendrado, ¿sí? Que lo único que le interesa a las autoridades es enriquecer los bolsillos sin importar el cómo. Y somos capaces de dejar en la calle prácticamente un violador, un asesino, un secuestrador, uno que cobra derecho de piso, porque nos dio dinero y nosotros provocamos que hubiese impunidad. No lo castigamos por ese delito. Sí, ahorita estamos hablando de un mundo utópico. Vamos hacia una conformación de una nueva especie. A lo largo de lo que es la historia, propongo eliminar lo que es el capitalismo, comunismo y populismo para diseñar un nuevo sistema de gobierno que nos permita interactuar. Todos tenemos el mismo origen, nadie viene de otro origen diferente, aunque nos hayamos metido por la dinámica que vamos teniendo a través de los siglos, seamos diferentes en color, nos interesen otras religiones y consideremos que tenemos diferentes dioses. Sí, para unos ser capitalistas es lo máximo, para otros ser comunistas es lo máximo, para otros desaparecer las clases sociales es lo mejor, porque hay que coartar la libertad, no permitirles ese pensamiento que puede ser lesivo para nuestra posición como gobernantes. Entonces decimos, bueno, ok, ya limpiaste el planeta de ciertos personajes que dañan. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Cuando empiecen nuevamente los violadores. Ahí hay un candado que estoy poniendo, ¿sí? El virus, el vector viral que vamos a tener nosotros en el ARN mensajero, en cuanto detecte una conducta contraria, ¿sí? Alguien que pretenda violar a una mujer, a un niño y demás, inmediatamente se va a activar y no va a permitir que se desarrolle. Porque en mi imaginación, si yo digo, vamos a tener un nuevo mundo, un nuevo Homo sapiens caminando en el planeta, no podemos dejar que esto sea cíclico. Y desgraciadamente, si observamos la historia,
¿sí? Vamos teniendo aspectos cíclicos, 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 y decimos es morimos, renacemos. Anteriormente yo escuchaba, ¿cuál es prácticamente el objetivo de que estemos aquí en el planeta? Y la mayoría decía, nacer, crecer, reproducirse y morir. Si lo vemos desde un punto de vista religioso, ¿será en realidad lo que quieren los dioses, los que nos crearon? Si lo vemos desde un punto de vista filosófico, ¿cuál es la razón del ser humano? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué queremos? ¿Nos vamos a reproducir? ¿De qué manera? Si lo vemos desde un punto de vista ya más social, pues decimos, nacemos en el seno de una familia, crecemos en el seno de una familia, ¿sí? Después hacemos nuestra propia familia para reproducirnos, ¿sí? Y tenemos que enseñarle a los que estamos generando vida para que sigan un ejemplo, pues si no de virtudes, cuando menos más idóneo a lo que es el humanismo. Hay una frase que me gusta mucho de la novela de 1984 de George Orwell, que dice que lo importante no es mantenerse vivos, sino mantenerse humanos. Y aquí es el punto central. ¿Qué es lo que tenemos? Vuelvo a la pregunta de hace unos minutos. ¿Cómo estará el planeta en las próximas décadas si seguimos con esta barbarie? Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Destruirnos? ¿Autodestruirnos? ¿Qué pasa? ¿Qué queremos? ¿Qué le diríamos nosotros en estos momentos a nuestros hijos si nos dijeran, papá, ¿qué va a pasar con el mundo en el 2040, en el 2050? Si seguimos de esta manera, va a ser sumamente aterrador, desolador prácticamente. Ya no va a haber libertades, ¿sí? Y aquellos que se atrevan a criticar o hablar mal, pues inmediatamente se van a ir a la prisión, los van a desaparecer. Y entonces, ¿cuál va a ser el propósito de la existencia? Hay una parte también ahí en donde digo, le exijo a los... perdón, me voy a adelantar un poquito. Cuando lanzo el ataque, ¿sí? Los presidentes pues se quedan sorprendidos, presidentes, líderes religiosos y demás, y lo que optan ellos es reunirse en el edificio de Naciones Unidas de Nueva York para platicar sobre ese ataque que fue sorpresivo en los 5 continentes y quieren saber quién está detrás de ese ataque. Escucha nada más en las comunicaciones que es el purgatorio. Y creo que no hay que explicar más de por qué le puse purgatorio al laboratorio de bioseguridad nivel 4. Entonces ellos no saben cómo responder, mueven a su ejército, a su armada, a su fuerza aérea, a sus fuerzas especiales, pero están ante un ataque totalmente innovador. Se dan cuenta de que todo lo que han invertido en carrera armamentística de nada sirvió. ¿Por qué? Porque es un nuevo sistema de ataque, una nueva forma de guerra que va a evitar la muerte de inocentes, que va a evitar que haya desplazados, que va a evitar que se destruyan con bombas las casas, los edificios donde Claro. viven, su hogar. Hay una parte donde digo, bueno, si los dioses crearon el planeta para nosotros, entonces el planeta es el hogar de la especie humana. ¿Y por qué lo hemos echado a perder? ¿Qué nos hace falta para comprender esa parte y tengamos una convivencia y un sistema de gobierno que no sea tan, ¿cómo podría explicarles? Tan diferente que nos mantenga en pugna. Que tenemos que acabar con estos, que tenemos que acabar con Claro. aquellos. Sí, la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente es lo que nos heredó. Sí, con la Guerra Fría Roberto, se fortaleció el capitalismo y el socialismo. Sí. claro. Y mira, y de esto y más, lamentablemente el tiempo se nos está terminando, Ah, pero perdón. mire, no te preocupes, al contrario, porque la verdad la explicación que nos diste sí nos dejó un poquito más claro, ¿no? De todo esto, todos esos conceptos que a veces podemos desconocer y que dices, ay, uno dice, el planeta está mal, pero a veces no hacemos nada para remediarlo o para ser Así es. diferentes personas, ¿no? Y eso también a veces, pues te deja pensando, y así como lo explicaste, es que es cierto, ¿no? A veces no sabemos qué pasa, ¿no? Con el humano. Es tan, tan simple y tan sencillo, no sabemos qué pasa y creo que vale mucho la pena hacer cambios y en este título, en este libro que nos regalas en Imperio, creo que pues nos ayudas a abrir las cosas y los ojos y poner más atención de cómo estamos viviendo y y si queremos seguir así o vamos a cambiar. Yo te agradezco muchísimo el que te hayas conectado con nosotros el día de hoy
y este género, ya sabe Gonzalo, a veces la ciencia ficción no tiene a veces nada de ficción, porque creo que retrata mucho al ser humano de lo que Sí, en lo que estamos convertidos y en lo que podemos llegar a ser también. No sé si estén de acuerdo. claro, totalmente. Lo dijo Arthur C. Clarke. Llega un momento en que la tecnología y la ciencia ficción ya es indistinguible, la magia, o sea, es indistinguible de la realidad. Así que Así es. sí, totalmente, claro. Roberto, muchas gracias, te No, agradecemos mucho Gracias, y Roberto. nos faltó más programa, pero mira, nos vamos a poner de acuerdo para ahondar más en estos temas y en cada uno de los capítulos de tu material. Les recuerdo a ustedes que Roberto Bojorges Cruz también se va a presentar en la Feria del Libro de Y ahí lo Guadalajara vamos a ver. 2023. Les vamos a poner el link donde conseguir el libro también, por si lo quieren comprar y quieren que le pongan ahí su autógrafo y lo conozcan ahí en vivo y a todo color. Y bueno, estar ahí presentes con él. Y en este programa especial de Los Independientes, donde nos dimos la oportunidad de conocer escritoras y escritores de diferentes partes de México y del mundo, pues están totalmente invitados para que se sigan sumando a los diferentes programas que vamos a tener con ellos. Muchas gracias. todo lo contrario, gracias a ustedes. Hasta Que pronto. tengan buen fin de semana. Gracias. Carpe diem, Roberto.